En la clase anterior vimos las particularidades del enlace peptídico y cómo la naturaleza planar que posee es capaz de condicionar a la cadena polipeptídica para adquirir diferentes configuraciones. En esta clase vamos a abordar a la estructura secundaria y tratar de entender cómo la estructura primaria, que vimos en la clase pasada, es capaz de impactar en este segundo nivel de organización. Comencemos como siempre con un poquito de historia para que entiendan que todos los conceptos que ustedes ven en los libros de texto surgieron de muchos años de estudio y de mucha discusión aplicando de la forma más racional el método científico. En 1951, basados en las estructuras de los aminoácidos y considerando la naturaleza planar del enlace peptídico propuesto por Pauling, Branson y Corey comenzaron a estudiar qué estructuras regulares o periódicos ellos veían comunes en las diferentes proteínas. Se dieron cuenta que existían arreglos que eran capaces de satisfacer una regla esencial del plegamiento de proteínas globulares. Las proteínas tienen corazones hidrofóbicos y su superficie es predominantemente polar. Ahora bien, si consideramos que una cadena polipeptídica posee aminoácidos que a cada aminoácido al menos posee un grupo amino y un grupo carboxilo, estos arreglos que deberían poder compensar a estos grupos funcionales dadores y aceptores de hidrógeno de forma tal de preservar el interior de la proteína polar en su conformación nativa y correctamente plegada. En un paper muy famoso que publicaron en PNAS en el año 1952, Branson, Corey y Pauling dieron las soluciones de rompecabezas y mostraron un patrón de puentes de hidrógeno para estructuras repetitivas y mostraron cómo se podía compensar el problema de la polaridad de los aminoácidos. Así fue que describieron por primera vez las hélices alfa y las hélices de colágeno y presentaron el patrón de puente de hidrógeno de las mismas. Pauling fue un absoluto visionario. Ya había recibido un premio Nobel por sus aportes en el campo del enlace químico y los orbitales moleculares, y de allí dio un gran salto para intentar entender la estructura tridimensional de las proteínas y del DNA. Él mismo contó en algo que nos puede inspirar en esta cuarentena, en este link que les dejo abajo, cómo se le ocurrió la idea de una estructura helicoidal para las proteínas. Según sus propias palabras, la idea nació cuando estaba en cama por una fuerte gripe. Estaba muy aburrido de las novelas policiales y decidió dibujar en un papel los enlaces peptídicos y los enlaces peptídicos de la cadena de polipeptídica. Después comenzó a plegar el papel, buscando la forma en la que estos átomos estuviesen orientados para lograr tener la mayor cantidad de puentes hidrógenos posible. Y de esta forma emergió la famosa estructura helicoidal que hoy conocemos como alfa hélice. Pauling era un hombre muy inquieto y se puso también a jugar con la cadena nucleotídica del ADN y sugirió también una estructura helicoidal que la presentó a modo de discusión a un grupo de científicos amigos para poder revisar errores. Del otro lado del océano, Sir Lawrence Bragg, en Inglaterra, que le habían dado el Nobel de Física por sus aportes en la difracción de rayos X, estaba muy decepcionado cuando supo que Pauling le había ganado la carrera por descubrir la hélice alfa. El equipo de Bragg había cometido un error fundamental en la propuesta de estas estructuras repetitivas, ya que proponía al no consideraba la naturaleza planar del enlace peptídico en su propuesta. ¿Entienden ahora la importancia de la clase anterior? Cuando en los laboratorios de Cavendish, donde todo comenzó, se supo que Pauling trabajaba con los modelos de la estructura del ADN, intentaron poner vértigo a la carrera y se conectaron con el hijo de Pauling, Peter, quien le mostró de muy buena fe a James Watson y Francis Crick los modelos de su padre. Peter Pauling también le comentó que su padre estaba en contacto con una científica de Londres y que tenía esta científica resultados de difracción de rayos X de la molécula de ADN que podían ayudarlo a corregir a Linus Pauling su estructura. Watson inmediatamente se contactó con el laboratorio de Londres donde trabajaba Rosalind Franklin y acá viene la famosa historia del robo de la fotografía 51. Cuando Pauling
emprendió su viaje a Inglaterra para encontrarse con Rosalind, su pasaporte fue retenido por el Departamento de Estado en los Estados Unidos. Maurice Wilkins, que trabajaba en el mismo laboratorio de Franklin y que se llevaba muy mal con ella, le robó la famosa fotografía 51 y se la entregó a Watson. En 1962, Watson y Crick corrigieron el modelo de Pauling, presentaron el modelo de la doble hélice que hoy conocemos con las ideas de Pauling y los datos experimentales de Franklin. Recibieron el premio Nobel por la estructura del ADN y no mencionaron los aportes de Franklin y la idea inicial de Pauling. Las estructuras helicoidales tan presentes en los biopolímeros como el DNA, que es doble hélice, o la hélice alfa de las proteínas, o la triple hélice del colágeno, fueron parte del pensamiento científico del gran Linus Pauling. Si bien no recibió el Nobel por este pensamiento pionero, tuvo luego su recompensa con un segundo premio Nobel, que fue el Premio Nobel de la Paz. Ahora bien, vamos a estudiar la estructura de alfa hélice tal como la describió Pauling hace más de 60 años. A la izquierda podemos ver cómo se acomodan los aminoácidos en la alfa hélice y están dispuestos de forma tal que el giro se hace en el sentido de las agujas del reloj. A esto se llama giro dextrógiro, por eso a la hélice se dice que es una hélice dextrógira. La hélice está estrechamente empaquetada, de forma que no hay casi espacio libre dentro de la hélice y las cadenas laterales de los aminoácidos están dispuestas hacia el exterior. Vamos a estudiar más en detalle lo que reveló Pauling con una animación porque siempre es más sencillo. En esta animación, los aminoácidos de la cadena principal han sido coloreados con diferentes colores. El primer aminoácido es color magenta y lo vamos a llamar I. El segundo aminoácido es naranja y se va a llamar I más 1 porque está a un aminoácido de distancia. El tercero en amarillo será I más 2 y el verde I más 3 y el celeste I más 4. Lo que me interesa que le quede claro de esta animación es la disposición del puente hidrógeno. Todos los puentes hidrógeno, cualquiera sea la proteína, lo hacen con el mismo patrón. Ahora lo vamos a ver, ahora que la animación se ponga en el lugar apropiado. Si ustedes se fijan, ahí está, se ha establecido una flechita entre el oxígeno carbonílico del aminoácido I y el nitrógeno amínico del I más 4. Entonces ese patrón I más 4 I se repite en absolutamente todos los aminoácidos de las alfa hélices de todas las proteínas. Y esto lo descubrió Pauling hace más de 60 años. Otra observación importante es que el puente hidrógeno ocurre cada 3,6 vueltas de aminoácido. Esto es increíble porque no es un número entero y Pauling lo describió también. Vamos a intentar una explicación fácil. Si dividimos cada aminoácido en 3 partes, el puente hidrógeno ocurre entre la tercera parte del primer aminoácido y el primer tercio del aminoácido situado en I más 4. Si consideramos que hay 3 aminoácidos completos entre estos aminoácidos, entonces hacemos la suma y el puente hidrógeno estaría a 3,6 aminoácidos de distancia. Tenemos este número que guardaron en la cabeza porque nos va a servir un poquito más adelante. Ahora les muestro el ejemplo de la mioglobina, que es una típica proteína que tiene exclusivamente alfa hélices y giros. Y vemos que el patrón I más 4 se repite cientos de veces, siempre del mismo modo. Este conjunto de puentes hidrógenos tan organizados es lo que le confiere la estabilidad de las hélices y la exquisita estructura de la proteína. Ahora bien, otra forma de definir la hélice es por el número de átomos que se requieren para formar el puente hidrógeno. Eliminemos la representación de cartoon que tenemos acá y podremos ver que incluyendo al oxígeno y al hidrógeno hay 13 átomos formando una especie de anillo con el puente hidrógeno. Entonces, el nombre formal de la hélice alfa, como nosotros las conocemos, es hélice 3,613. ¿Qué significa? Que hay 3,6 aminoácidos por giro y 13 átomos involucrados en el anillo del puente hidrógeno. Existen otros tipos de hélices como las 3,10 hélice, que significa que el giro es cada 3 aminoácidos y que hay 10 átomos en el anillo, y las hélices pi, pero son extremadamente poco frecuentes en la naturaleza, por lo cual no vamos a ahondar.
Ahora bien, vamos a entender ahora qué pasa con, ya hemos visto los puentes de hidrógeno, ahora qué pasa con las cadenas laterales de los aminoácidos, ¿no? Y acá tenemos otra animación muy interesante. El ejemplo son dos hélices unidas por un giro, que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a zambullirnos dentro de una de las hélices desde su extremo N-terminal al C-terminal para observar cómo se ve el patrón I+4 que vimos en la animación anterior. No es hueco, o sea, es completamente compacta la estructura del alfa hélice y no es real el espacio que se ve en el interior. Ahora la damos vuelta y buceamos desde el otro extremo, o sea, desde el C-terminal y vemos los oxígenos en rojo. Cuando volvemos a la imagen inicial y vemos las cadenas laterales, todas están hacia el exterior de las hélices y son las que sostienen las interacciones entre las dos hélices. Por lo tanto, es esencial entender la disposición de las cadenas laterales. Ahora vamos a ver otro concepto importante y es que las alfa hélices tienen un momento dipolar permanente. ¿De dónde sale este momento dipolar? Bueno, los puentes de hidrógenos intrahelicoidales se establecen todos con el mismo sentido y dirección y quedan alineados con el eje longitudinal de la hélice. Entonces, cada momento dipolar que proviene de los grupos carboxilo y amino poseen distinta polaridad. Si se alinean los dipolos, como se ve en el esquema de abajo, el momento dipolar total es la sumatoria de cada uno de los momentos dipolares y esto es de mucha importancia en algunas técnicas biofísicas como la espectroscopía infrarroja, que es una técnica de baja resolución, pero puede ver a las alfa hélices gracias a este momento dipolar. Ahora una pregunta, ¿cualquier aminoácido puede formar una alfa hélice? La respuesta es no. La presencia de glicina en la hélice desestabiliza significativamente porque al ser su grupo R solo un pequeño átomo de hidrógeno, tiene mucha más libertad conformacional, dando a la cadena peptídica la posibilidad de explorar otras conformaciones. Recuerden aquí el plot de Ramachandran. En el caso de la prolina, el efecto es similar, pero el motivo por el que logra desestabilizar a la alfa hélice es diferente. En este caso, el último átomo de la cadena lateral está unido al nitrógeno de la cadena principal formando un anillo de 5 miembros. Entonces, esto determina que haya ausencia del grupo amino donor de hidrógenos que estabilizaba la hélice. Además, la presencia de prolinas produce una torsión y defectos en el empaquetamiento. Ahora vamos a entrar a estudiar la otra propuesta de Linus Pauling, que era con las proteínas fibrosas. Hemos visto en las proteínas globulares la alfa hélice. Vamos a ver cómo describió él la hélice de una proteína fibrosa como el colágeno. El colágeno es la proteína más abundante de los vertebrados. Es casi el 25% del total de las proteínas. Forman las fibras del tejido conectivo y en la imagen de la izquierda vemos una microscopía electrónica de barrido de una fibra de colágeno. Y a la derecha de este esquema la disección de una fibra donde se puede ver que está formada por un haz de fibrillas, con esas fibrillas por un haz de microfibra y si las disectamos aún más veremos que cada microfibrilla tiene una triple hélice de colágeno y acá entramos a la descripción de nuestro amigo Linus Pauling. Acá les presento la hélice de colágeno. A la derecha ven cómo está organizada como triple hélice, pero vamos cada una de las cadenas polipeptídicas, qué características tienen. Cada cadena de colágeno es levógira, a diferencia de la alfa, que era dextrógira, con 3 aminoácidos por vuelta. Recuerden que la alfa tenía 3,6 aminoácidos por giro. Las cadenas estas contienen más de 1000 átomos sin interrupción. ¿Se acuerdan que en el caso de la hélice alfa era un grupo corto de residuos de aminoácidos y luego venía un giro que hacía que la cadena tome otra dirección y sentido? La secuencia de los aminoácidos es también completamente diferente y se caracteriza por repeticiones de aminoácidos que están prohibidos en la cadena alfa. Por ejemplo, la secuencia más común es glicina, XY glicina,
Como X se designa a la prolina y como Y a la hidroxiprolina. Pueden ser algunos otros aminoácidos, pero lo más general es que sea glicina, prolina, hidroxiprolina, glicina. Y una cosa que también es muy importante es el patrón de puentes hidrógenos que se establece entre los oxígenos carbonílicos de las prolinas y los hidrógenos amínicos de la glicina. Como ven, este arreglo es completamente diferente al de una hélice alfa. Y acá damos por terminado esta parte de estructura secundaria y de hélices que hay en las proteínas fibrosas y globulares y seguimos en el próximo video con el resto de las estructuras secundarias y supersecundarias.